Vaya ubicándose por favor ahí en Santiago, en el capítulo número 1, carta de Santiago, capítulo número 1, y recordamos lo que venimos hablando o el que el Señor viene trayendo a través de su palabra en este último tiempo, ¿sí? Donde el Señor nos ha venido hablando de preparémonos, y estamos siendo una novia. Ahora cantábamos que nuestras lámparas están listas o están llenas, ¿cierto? Y nosotros sabemos que para que nuestras lámparas puedan estar con aceite y alumbrando, el aceite y la luz no la produce la lámpara, el aceite y la luz las trae el Señor a nuestros corazones y a nuestras vidas, de manera que está hablando de un pueblo que depende de él. Gocémonos y alegrémonos porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y nos estamos preparando porque no olvidemos, hemos aprendido que nuestro origen es en Cristo, pero nuestro lugar de destino también es Cristo, ¿cierto? En Él nacimos y hacia Él que nos dirigimos, hacia Él vamos con todo nuestro corazón, y que en Hechos 2:42 hemos venido aprendiendo de que Dios nos dejó claro la tarea para nuestras vidas en nuestro diario caminar, y es perseverar, y que nos dejó claro en qué deberíamos perseverar: en la doctrina de los apóstoles. Nos dejó claro que deberíamos de perseverar en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, y que nos hemos detenido ahí en la primer parte ya por varias semanas hablando acerca de perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y que esto corresponde al evangelio, y que el evangelio, no olvidemos, habla de lo que Dios hizo, de lo que Dios está haciendo y de lo que Dios hará, ¿cierto? De lo que Dios hizo, no lo olvidemos, cuando nos perdonó, cuando nos reconcilió consigo mismo, cuando con su sangre preciosa puso su justicia maravillosa sobre nuestras vidas para que pudiésemos estar delante de Él. Fue lo que ya hizo, pero en nuestro tiempo presente lo que Dios está obrando de una manera especial en nosotros es la transformación de nuestras vidas a la gloriosa imagen de Jesucristo. De manera que ser un discípulo del Señor es ser alguien en que Cristo está siendo formado, donde cada día va menguando lo que nosotros somos y se va manifestando más lo que Cristo es dentro de nuestras vidas. Y lo que cantábamos ahora en la última canción, Maranata, el Señor viene, ¿cierto? Que ahora estamos siendo transformados, pero viene el momento donde Él nos glorificará, donde Él transformará todo este cuerpo corruptible y nos dará un cuerpo glorioso, y estaremos sin ningún impedimento delante de ¿quién? Delante de su presencia maravillosa. Y hemos venido entonces en este perseverar que el maestro nuestro tiene que ser el Señor. Dios utiliza muchos instrumentos para hablarnos la palabra, pero hay algo que Dios se ha reservado, y dice la Escritura tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento: y serán todos enseñados por Dios. De manera que Dios utiliza muchos instrumentos, pero Dios es el que va plantando su palabra en nuestros corazones y la va estableciendo dentro de cada una de nuestras vidas. Y hemos venido hablando acerca de que en este camino de perseverar, ¿sí?, nosotros necesitamos no solamente decirle al Señor como los discípulos: enséñanos a orar, ¿sí?, porque nosotros tenemos nuestros modelos, pero nosotros necesitamos que Dios nos enseñe cómo Él dispuso esta vida de comunión con Él. Y hemos visto cómo también necesitamos decirle al Señor: enséñanos a arrepentirnos. Y hemos visto también cómo la semana pasada estudiábamos acerca de enséñanos a perdonar, como el Señor lo ha hecho. Muchos son nuestros métodos y nuestras formas, pero todo cambia cuando Dios empieza a alumbrar nuestro corazón con su enseñanza. Y así como nosotros necesitamos esto, también al perseverar en la palabra de Dios, nosotros necesitamos aprender y decirle: Señor, enséñame a oír tu palabra, pero también enséñame a vivir tu palabra. Porque hay un asunto donde a veces nos quedamos, y nos quedamos solamente allí donde escuchamos, donde solamente recibimos un mensaje, pero muchas veces ese mensaje no se está volviendo vida dentro de nuestro caminar. Y ahí es donde necesitamos entender ese perseverar
a la manera de Dios, porque necesitamos ser una iglesia que no solamente escuche y crea la Biblia, sino que viva aquello que está creyendo dentro de su corazón, que vaya eso transformando, porque la sola información, ¿sí?, te va a dejar con más riqueza en lo que sabes, pero no va a transformar tu vida. Nosotros requerimos sujetarnos a la palabra que Dios nos va enseñando, y aquí es donde Santiago, si te ubicas ahí en el capítulo número 1, Santiago de una manera muy especial tiene mucho que decirnos acerca de esto. Alguien decía que Santiago es un libro en cierta manera parecido al libro de los Proverbios, porque Santiago de pronto está abordando un tema y abruptamente cambia a otro, ¿cierto? Como si cambiara de dirección, pero no, un tema está íntimamente ligado con el otro. De manera que, conociendo la situación que está viviendo la iglesia en su momento, a causa de la dispersión, a causa de la persecución que estaban viviendo en su época, necesariamente Dios estaba enviando un consejo a través de Santiago para el pueblo y para las vivencias que estaba teniendo el pueblo y cómo debería de ser la respuesta de su fe y de su corazón frente al Señor. Si nosotros miramos solo en el capítulo número 1 encontramos 4 temas rápidamente, nos vamos a centrar hoy en uno, pero si usted mira en el capítulo número 1, en el versículo número 2, encontramos que Santiago empieza hablándole a esos que están en la dispersión, a esos que están sufriendo situaciones difíciles a una causa de su fe y que les está animando. Mire que él empieza hablándole cómo debiera de responder su fe en medio de las pruebas, cómo debiera responder. Entonces Santiago no se va a dar una explicación teológica de la fe, sino de cómo debiera de verse esa fe en la vida práctica, en las cosas que nosotros enfrentamos a diario, en las situaciones que nosotros vivimos en nuestro diario caminar, y empieza hablándole a ellos de cómo debieran responder en medio de las pruebas. ¿Pasamos pruebas? ¿Cierto? Dios prometió en algún momento evitarlas, prometió en algún momento que no pasaríamos situaciones difíciles. No, en ninguna manera. Dios dijo: en el mundo tendréis aflicción. Hay muchas cosas y que son necesarias dentro de nuestro corazón para aprender de quién, para aprender de Dios. En aquellas cosas donde hemos sido molidos, son en las cosas donde más la luz de Dios ha alumbrado nuestro corazón y ha alumbrado nuestra vida. Dice entonces Santiago en el verso número 2, hermanos míos, y mire con la ternura con la que él no habla como quien está diferente a ellos, como quien está por encima de ellos, sino él le está diciendo: mire, esto es una situación que nos puede acontecer a cualquiera de nosotros, independiente de cuál sea el llamado que Dios nos ha hecho. Y dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Entonces mire lo hermoso, la prueba tiene un propósito: enseñarte a esperar, enseñarte a descansar ¿en quién? En el Señor, ¿cierto? Porque la paciencia tiene que ver con reconocer que Dios es el que tiene el control ¿de quién? De todas las cosas, ¿cierto? Y hoy que vivimos en medio de un mundo donde todo lo queremos como ya, un mundo donde todas las cosas queremos que se den en un abrir y cerrar de ojos, pero cuando uno va a la Biblia, Dios no es un Dios que está a la carrera y no está esperando hacer todas las cosas así. Hoy aquí todo es rápido, hoy cada vez las comidas vienen de manera y todos los implementos de cocina y las comidas vienen para prepararse cada vez de manera más instantánea, que usted tenga que hacer menos y que los aparatos hagan más para que le sea más fácil, para que sea más fácil, ¿cierto? Pero en cuanto a la vida cristiana no hay atajos. Hay situaciones por las que Dios nos va a llevar en un camino de aprendizaje y no va a haber atajos. Lo que va a haber es quebrantamiento, lo que va a haber es rendición de nuestro corazón. Tengamos por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, ¿cierto? O sea que mire que Dios va a hacer algo especial en esa situación donde estamos viviendo
Y dice, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguno, ¿sí? De manera que Santiago nos deja ver que recibamos con gozo las pruebas, porque las pruebas dan un fruto, y ese fruto que dan las pruebas es que nos van dando un carácter piadoso en nuestro caminar y en nuestra vida. Y él dice, de manera que frente a las pruebas no nos llenemos de queja, frente a las pruebas llenémonos de gozo, porque Dios está obrando ¿en quién? En nuestros corazones. Si pasa unos versículos ahí más adelante al versículo número 5, él también empieza a hablarles aquí acerca de cómo debieran reaccionar si frente a esas situaciones de la vida ellos sienten que no tienen sabiduría. Si alguno tiene falta de sabiduría, ¿qué haga? Pídale a Dios, el cual da ¿qué? Sin medida, ¿cierto? O sea, si en medio de todas esas situaciones no sé qué hacer, ¿a quién tengo que recurrir? ¿A quién debo ir? ¿A quién debo correr? ¿Quién debe ser la fuente de mi corazón? Si alguno tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Y dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que se arrastra por el viento y es echada de una parte a otra. De manera que en medio de esas situaciones, ¿a qué los insta Santiago? A orar, pero a orar con fe, a orar creyendo, ¿cierto? No creyendo lo que nos parece, sino creyendo en aquello como Dios se ha ido revelando a través de su palabra. Si avanzamos un poco más, ahí al versículo número 12, encontramos ya como si Santiago cambiara de tema, pero mire que todos tienen una íntima relación con la fe. Las pruebas, la sabiduría que necesitamos en medio de ellas, y ahora ahí aborda el tema de cómo nosotros podemos enfrentar las tentaciones, cómo pensar en medio de las tentaciones y cómo nosotros debemos saber cuál es la fuente de la tentación que hay en nuestra vida, ¿cierto? Porque la mayor parte del tiempo miramos hacia afuera y muy pocas veces miramos hacia adentro. Y como dice aquí la escritura de una manera especial, verso 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Y mire lo hermoso, lo está abordando no desde esperando que la persona caiga, sino desde esperando que Dios le fortalezca para que la firmeza de Dios no lo deje no lo deje caer. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Y no está hablando del que lo hizo por sus propias fuerzas, porque nosotros en nuestras propias capacidades frente a la vieja naturaleza no tenemos ninguna capacidad, ¿cierto? No tenemos ninguna capacidad, pero el poder de Dios obrando en nosotros sí, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de Dios, de vida que Dios ha prometido a quienes, a los que le aman, ¿cierto? Y nos deja ver cómo opera todo este asunto de la tentación, para que nosotros podamos tener claro y podamos estar preparados frente a ello, ¿cierto? Donde dice que no somos tentados por Dios, porque Dios no tienta ¿a quién? A nadie, sino que cada uno de su propio anhelo, de su propio deseo. Y a nosotros nos cuesta creer que muchas cosas de las que hacemos equivocadas fueran un deseo de nuestro corazón. Muchas veces uno dice, no, es que yo no quería, ¿cierto? Es la forma de tal vez excusarnos, pero en el fondo todo lo que terminamos haciendo, así sea desagradable, es algo que deseábamos en nuestro corazón, es algo que deseábamos, que gloria a Dios que pone freno a todo eso en medio de ¿quién? De nuestras vidas. Y ya llegamos ahí al versículo número 19, que es donde nos vamos a centrar en esta mañana, porque al perseverar necesitamos perseverar en creer la palabra, pero necesitamos perseverar en vivir la palabra de ¿quién? En vivir la palabra de el Señor, porque a veces nos quedamos pensando tal vez que sea solo como letra. Dice el verso 19, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Verso 22, pero sed hacedores de la palabra
y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que, bienaventurado en todo lo que hace. Y si te devuelves un poquito al verso número 18, dice la escritura, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de ¿qué? Primicias de sus criaturas. Y ahora, para aquellos que están siendo o están perseverando en la luz y en la palabra que Dios ha dejado, como lo dice allá Hechos 2:42, perseveraban en la doctrina, en conocer aquello que había sido revelado por Dios, que había sido traído por Dios. Y ahora Santiago, de una manera especial, nos va a llevar a mirar varios aspectos que tienen que ver de una manera profunda con la palabra, porque muchas veces el pueblo de Dios terminamos siendo simples con la palabra, y al ser simples con las cosas de Dios, nos volvemos un pueblo que fácilmente sabe cosas en las que no cree, y como no las cree, también tiene información a la que no está sometiendo su corazón y a la que no está sujetando su vida. Y por otro lado, nos volvemos personas que fácilmente hacemos con la palabra lo que muchas veces una persona hace, tal vez con la información que recibe. Hay gente que le gusta mucho, por ejemplo, utilizar Twitter, ahora se llama X, lo que se llama ahora X, lo que antes se llamaba Twitter. Y era que cuando alguien publicaba, algún político, alguna persona importante, publicaba algún comentario, algún pensamiento, al que le gustaba ese pensamiento, muchas veces cogía y lo reenviaba ¿a quién? Y lo reenviaba a otros. Pero muchas personas leen cosas y las reenvían a otros sin saber de a dónde vienen, sin saber si son verdad, sin saber si lo que están diciendo, dónde se originó y para qué se originó. De manera que en la medida que somos superficiales con algo, fácilmente nos podemos ir en cualquier ¿qué? En cualquier dirección. ¿Por qué la iglesia se puede ir a decirle amén a cualquier cosa que le enseñen? Cuando la iglesia se vuelve superficial con las cosas de Dios, con la palabra de Dios. Cuando creemos que simplemente se trata de venir, sentarnos, escuchar una prédica e irnos para la casa. No, eso no es ser cristiano, mi amado. Eso es estar acostumbrado a un tipo de ceremonia, a un tipo de culto, pero no es estar relacionándose con Dios. ¿Qué es lo que vamos a mirar aquí a través de lo que va exponiendo? Todos estos versículos, y mira el versículo 18, nos habla de qué aspecto de la palabra. Dios nos ha hecho nacer por la palabra de ¿qué? De verdad. Si pasa al versículo número 21, habla de la palabra implantada. Si pasa al versículo número 22, habla de ser hacedores de la palabra. Lo mismo aparece en el verso 23, y en el verso 25 habla de la ley de la libertad, de la perfecta ley. ¿La ley de qué? De la libertad. Y si miramos, todo esto está relacionado íntimamente con la palabra de ¿quién? Con la palabra de Dios. Y vamos a mirar entonces qué es lo que Santiago quería decirles a ellos respecto a dónde estaban poniendo su corazón y su vida. En el 1:18, empecemos por ahí, dice la escritura, y vamos a mirar acá, la palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios es extraordinaria, porque la palabra de Dios, más que ser letra, la palabra de Dios es vida que Dios va impartiendo de una manera especial sobre nuestros corazones. Y aquí podemos ver en lo que vamos a leer en este versículo que la palabra de Dios tiene poder para dar vida a lo que estaba muerto. Tiene poder para dar vida a lo que estaba muerto. Dice ahí, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de ¿qué?
por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Y nos está hablando es de la obra que Dios hace a través de su palabra en cada uno de nosotros. Porque ahí no dice que nosotros nacimos, sino dice que Él nos hizo nacer. Está hablando es de la obra que Dios de la obra que Dios hace. Porque como hoy ha cambiado tanto, no olvidemos que cuando nosotros nos alejamos de Dios, el corazón alejado de Dios reinterpreta la palabra de Dios, ¿cierto? El llamado para acercarse a Dios en la palabra era un llamado de venga al Señor en arrepentimiento, ¿cierto? El llamado de la iglesia moderna es venga e invite a Jesús a su corazón, completamente opuesta. O sea, la gente cree que el que tiene que venir a ganarse un lugar en el corazón es Dios. Y me olvido de que el que necesita un lugar en el corazón de Dios, ¿soy quién? Soy yo. Y perdemos de vista, ¿cierto? Que no es una invitación que yo le hago, es una invitación que Él me hace. Él nos hace nacer ¿de qué? De lo alto. ¿Por el poder de quién? Por el poder de su palabra. Porque no podemos perder de vista cuál era el lugar. Y era imposible para nosotros buscar al Señor. En Romanos, en el capítulo número 5, en el versículo número 10, mire, Él nos hizo nacer cuando no le estábamos buscando. Él nos hizo nacer cuando éramos enemigos suyos. Él nos hizo nacer por su palabra cuando en nosotros no había el más mínimo deseo de acercarnos a su corazón, cuando estábamos entregados a las pasiones de nuestra carne. Porque ¿dónde estábamos cada uno de nosotros? Entregados a muchas cosas, pero no entregados a Dios. Y dice Romanos 5:10, porque si siendo enemigos, ¿cuál era nuestra condición frente a Dios? ¿Cierto? Lo que pasa es que esa palabra no es muchas veces como muy suave para compartirle a alguien de quién, a alguien del Señor, ¿cierto? Nosotros difícilmente compartimos la palabra del Señor desde esta posición, desde decirle a alguien, mire, tú en este momento eres enemigo de Dios, ¿cierto? Y dice ahí, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de ¿quién? De su Hijo. Mire lo hermoso. Todo nació de ¿quién? De Dios. Todo empezó con Dios. De manera que nosotros estamos aquí no por nuestras capacidades, sino porque Dios un día empezó a obrar en nuestros corazones y en nuestras vidas. Mucho más estando reconciliados seremos salvos ¿por quién? Por su vida. Estábamos enemistados con Él. Cuando el Dios de los cielos se hizo hombre y vino a buscarnos, ¿a quién vino a buscar? A gente que era enemiga suya. Y se vio lo fácil, que se desnudó el corazón, porque aquella misma multitud que estaba cantando a la entrada de Jerusalén, bendito el que viene en el nombre de ¿quién? En el nombre del Señor, ¿sí? En menos de una semana esa misma multitud estaba gritando, crucifíquenle. En esa mismos que estuvieron gritando, bendito el que viene en el nombre de Jesús, después estaban allá gritando, queremos a Barrabás. Suelten a quién, a Barrabás, evidenciando la condición del corazón de quién, del hombre. Pero ver que Dios con su poder nos hizo nacer de nuevo. Romanos 10:17 dice la palabra, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de ¿quién? De Dios. En otras versiones dice, y el oír por la palabra de Cristo, ¿cierto? De manera que cuando estamos hablando de eso, estamos hablando de a quién estamos escuchando. No es simplemente oír la palabra, sino es oír a Dios trayéndonos ¿qué? Su palabra. Primera de Pedro 1:23, miremoslo allí. Primera de Pedro 1:23. Mire que tanto Pablo como Pedro como Santiago están hablando de lo mismo. Dice Primera de Pedro 1:23, siendo renacidos, ¿cierto? Esa es otra expresión para el nuevo nacimiento. Primera de Pedro 1:23, ¿sí? Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Por qué cosa? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y mire lo hermoso,
Como ya Pablo o Pedro aquí personifica la palabra. Ya la palabra no es letra, ya la palabra es una persona. La persona que da vida, la gloriosa persona del Señor, ¿qué? Jesucristo. De manera que tanto Pablo, Santiago, Pedro están hablando de la misma manera. Juan 6:63 nos deja verlo desde los labios de Jesús. Jesús, muy claramente hablándole a la gente, les dijo: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Y está hablando, la carne es el esfuerzo humano, la capacidad humana. Dice: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Mire lo hermoso, cómo Dios imparte de una manera muy especial. La palabra de Dios es poderosa para darle vida a lo que estaba ¿qué? A lo que estaba muerto. Y eso fue lo que vino a nuestro corazón. Y desde el Antiguo Testamento el Señor había dejado ver algo muy especial, porque el Señor le da una visión al profeta Ezequiel, y al profeta Ezequiel en esa visión lo lleva a un lugar donde hay un valle lleno de huesos secos, y dice secos en gran manera, de manera que cuánta vida todavía se conservaba en esos huesos. Absolutamente nada. Eran un recuerdo de algo que un día tuvo vida, pero que ya no la tenía, ¿cierto? Y el Señor le hace una pregunta a Ezequiel allí en esa visión: Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? Y Ezequiel, viendo toda esa situación y tal vez lo que él conocía, naturalmente dijo: Señor, yo no sé, tú tienes la respuesta, porque si a mí me toca responder, esos huesos no tienen esperanza, esos huesos no tienen posibilidad. Acompáñenme a Ezequiel 37 en el verso número 4. ¿Y qué fue lo que Dios hizo de una manera especial? ¿Qué fue lo que el Señor le indicó a Ezequiel allí en el capítulo número 37, en el versículo número 4? Dice: me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos. ¿Qué iban a tener que experimentar esos huesos secos? Oíd palabra de ¿quién? Palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y ¿qué? Y viviréis, ¿cierto? Entonces fíjense que no es letra, es palabra que da vida. Es palabra poderosa que transforma, que cambia toda la condición ¿qué? La condición nuestra. Y por allí es donde arranca Santiago para hablar de la palabra y para llevarnos a tener luz y claridad de a qué es a lo que nos estamos acercando. Que no nos estamos acercando simplemente a un libro, nos estamos acercando a las palabras que nos están trayendo luz de quién es nuestro Salvador y lo que Dios quiere impartir sobre nuestro corazón. Él los hizo nacer por la palabra de verdad, por la palabra de verdad, para que seamos primicias de ¿qué? De sus criaturas. De manera que la palabra de Dios tiene poder para dar vida a lo que estaba muerto. Pase ahí el versículo número 19, porque aquí aparece una parte muy importante, y es cuando nosotros empezamos a recibir su palabra, a escuchar su palabra. No olvidemos que todos estos versículos, ¿cuántas veces aparece la palabra de Dios? Muchas veces. El tema central de todo esto es la palabra de ¿quién? La palabra de Dios. La palabra que es espíritu, la palabra que es vida. Y dice el versículo número 19: por esto, mis amados hermanos, 1:19, Santiago 1:19. ¿Dónde están? Sí. Bueno, Señor, dales vida, Padre. Santiago 1:19. En el 18 vimos que la palabra de Dios es poderosa para dar vida a lo que está ¿qué? Muerto. Pero también tenemos que entender que cuando nos acercamos a la palabra necesitamos tener un corazón
dispuesto a recibir y a aprender esa palabra, ¿cierto? Y por eso vamos viendo procesos como los que le pasó a Job. Cuando Job puede llegar a la conclusión de acercarse a Dios y decirle, ahora yo te preguntaré y tú me enseñarás, ¿cierto? ¿Qué es lo que necesitamos hacer de manera muy clara con el Señor? Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Y todas estas tres cosas son en relación con... ¿De qué estamos hablando? De la palabra. Son en relación con la palabra. Todo hombre sea pronto ¿para qué? Pronto para oír. Y mire lo particular de esto. A Dios le plació colocar en un órgano tan pequeño, en lo natural, la estabilidad del cuerpo. El oído. La estabilidad del cuerpo depende ¿de quién? Del oído. Cuando el oído funciona mal, el cuerpo tiene problemas. Cuando una persona sufre de vértigo, cuando sufre esas borracheras y todo eso, muchas veces el problema es ¿de dónde? Del oído. Cuando el oído no funciona bien, el cuerpo humano no tiene estabilidad. Y el Señor empieza diciendo, todo hombre sea pronto ¿para qué? Pronto para oír. Y hace un énfasis muy particular. ¿Para oír qué? La palabra de Dios. ¿Pero para oírla de quién? De labios del Señor, ¿cierto? Y eso requiere que yo necesariamente sea diligente en buscar al Señor. Porque como les decía ahora, nosotros creemos que porque ya vimos algo, que porque tenemos definido un versículo, y es más, nosotros a veces utilizamos cosas en nuestro caminar que evidencian que realmente tenemos palabra pero no tenemos entendimiento, y cuando tenemos palabra y no tenemos entendimiento sobre esa palabra, no va a haber fruto en nuestras vidas. ¿Y por qué no va a haber fruto? Porque cuántas cosas decimos, ¿sí o no? ¿Cuántas cosas le decimos al Señor? Hay gente que le dice a uno, pero usted cómo camina con... Pastor, yo todo lo pongo en las manos de Dios. Todo lo pongo en las manos de Dios. Pero hay personas que todo lo ponen en las manos de Dios y después salen y hacen lo que se les da la quiera. Entonces, por un lado tiene un concepto, pero por el otro lado está desligado en su corazón de lo que la persona dice. Porque allá en lo secreto, todo en las manos de Dios, pero fuera del secreto, todo desligado ¿de quién? Del Señor. Todo hombre sea pronto ¿para qué? Pronto para oír. Y esto requiere de algo, mis amados. Requiere que lo que Dios me va enseñando sea procesado en mi corazón. Necesita ser entendido dentro de quién, dentro de mi vida. Les he compartido cuando estuvimos estudiando el libro de Romanos, ¿sí? El Señor me ha permitido ya llevar como 20 años sirviéndole como pastor, y apenas hace como unos 2 años para acá empecé a entender la diferencia entre la gracia y la ley, después de 18 años. Y cuántas enseñanzas el Señor me pudo haber permitido dar y yo ni siquiera estaba entendiendo lo que estaba enseñando, hasta que vino un momento de Dios, hasta cuando Dios me llevó a ahondar en algo y a preguntarle y a rogarle, porque yo lo leía y se me hacía difícil, como que eso no lo asimilaba dentro de mi corazón, y me llevó a poner un ruego delante de su presencia, y ya Dios me da un poquito de luz respecto a eso. He ido aprendiendo. Pero muchas veces nosotros creemos que ya memorizar el versículo significa tener el entendimiento, la vida y el fruto de ese versículo. Y muchas veces no tenemos ni idea de lo que estamos recitando. Todo hombre sea pronto ¿para qué? Oír. Pase ahí mismo en Santiago al capítulo número 3, versículo número 1, ¿cierto? Porque aquí, en medio de todo hombre sea pronto para oír, dice, hermanos míos, Santiago 3:1, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación, ¿cierto? Y fíjese que no es que esto esté en oposición a otras porciones de la palabra de Dios, porque hay una porción en Hebreos donde dice que debiendo de ser ya maestros, todavía hay necesidad de que se os dé leche,
¿cierto? Y no viandas porque todavía no estáis como en capacidad de recibir el alimento sólido. Entonces, allá en Hebreos se ve con claridad la necesidad de que todos podamos crecer y madurar, ¿cierto? Pero Santiago se está refiriendo aquí de manera especial no a que no lleguemos a avanzar, sino que no avancemos de cualquier manera. Porque muchas veces nosotros queremos salir a enseñar a otros cosas que ni siquiera nosotros hemos aprendido o entendido. Y es donde dice, queremos hacernos maestros, ¿cierto? De muchas cosas. Queremos enseñar a otros muchas cosas. Y lo que Santiago está diciendo es deténgase un momento. Primero aprenda para que cuando enseñe de lo que ha aprendido y de lo que ha vivido. La iglesia hoy en su mayor parte, ¿cierto? Alguien decía, los jóvenes son un regalo en la iglesia y son una bendición, ¿cierto? Pero alguien decía, con el respeto de todos, decía, los jóvenes tienen mucha euforia y mucho conocimiento informativo, ¿sí? ¿Cuándo esos jóvenes van a ser de más riqueza para el Señor? Cuando hayan procesado todo lo que han aprendido y hayan vivido muchas cosas, ¿cierto? Porque a veces tenemos la información, pero todavía no hemos vivido, ¿cierto? Alguna vez les compartí el ejemplo, y lo voy a volver a repetir, del joven que declamó el Salmo 23, el Señor es mi pastor, en la mañana en una reunión de una iglesia, y mientras compartió el Salmo 23, lo declamó de una manera tan espectacular que la iglesia se paró y como por media hora aplaudió. Aplaudió la forma en cómo él declamó el Salmo 23. Y a un ancianito le había correspondido también decir el Salmo 23 en la misma iglesia, en el mismo evento por la tarde. El ancianito estaba muy angustiado de cómo lo iba a decir. Él se paró y no había la declamación del de la mañana. Fue algo muy sencillo, declamó el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y cuando terminó de declamar todo el Salmo 23 o de exponerlo, sin explicación ni nada, la iglesia estaba toda de rodillas llorando y pidiéndole perdón a Dios. El joven de la mañana quedó muy inquieto, porque es la diferencia en que yo declamé el Salmo y todos aplaudieron. Y el anciano dijo el Salmo y todos cayeron de rodillas pidiendo perdón. Y él se fue y buscó al ancianito para preguntarle, ¿qué pasó? ¿Por qué es la diferencia? Y el ancianito, con una sonrisa en sus labios mirando al joven, le dijo, solo hay una pequeña diferencia. Tú lo sabes de memoria, yo lo he vivido. ¿Cierto? Entonces lo que sabemos puede producir el aplauso. Lo que hemos vivido produce quebrantamiento en el corazón. Y por eso necesitamos procesos dentro de nuestra vida. No os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiréis mayor ¿qué? Mayor condenación, ¿cierto? ¿Qué es lo que entonces Santiago le dice a los hermanos? Ustedes van a recibir más juicio si hablan más de las cosas que no entienden y que no han ¿qué? Y que no han vivido. Si dicen más y más de lo que no ¿qué? De lo que no conocen y de lo que no entienden. Yo hoy en día siempre digo, Señor, si me permitieras devolverme, yo creo que no enseñaría el 80% de las predicaciones que Dios me permitió enseñar. Si el Señor me permitiera devolverme, ¿cierto? Porque hoy cuando apenas voy degustando algunas cosas por la gracia de Dios, entonces digo, Señor, cuánta misericordia para dejarme decir tantas cosas, Señor, sin sentido, sin orden, Señor, porque necesitabas hacer un proceso ¿con quién? Un proceso con mi corazón, para ser tú el que traigas tu palabra revelada y no viviera de una, como decía alguien, revelación prestada, ¿sí o no? ¿Qué le dijo este a este otro? Para yo poder tener algo para qué, para decir. No, qué bueno que podamos tener para decir de lo que Dios nos ha ¿qué? Dicho, de lo que Dios nos ha ¿qué? De lo que Dios nos ha enseñado. Entonces mire lo que Santiago está diciendo, no se hagan maestros muchos de ustedes, vea, no se afanen en enseñar,
afánese más por vivir lo que está aprendiendo y empiece a enseñar de lo que está viviendo, ¿cierto? Y eso hace muy diferente nuestro ¿qué? Nuestro caminar y nuestra vida. Prontos para oír. Y después dice ahí que seamos tardos para ¿qué? Tardos para hablar. Seamos lentos para hablar. Porque muchas veces nosotros somos osados. Una vez alguien me preguntó, pastor, ¿y por qué acá no hacen pasar la gente al frente? ¿Y por qué acá no hacen pasar la gente? ¿Sí? Porque un día aprendí algo. ¿Sí? Y es que muchas veces uno puede llevar a una persona a repetir palabras, pero con esas palabras esa persona está quedando comprometida. Porque dice allá en el libro de Eclesiastés que no nos acerquemos para ofrecer a las palabras de los necios. Y es donde nos acercamos para prometer, Señor, ¿cierto? Hacer pasar a la gente al frente para después de una predicación decirle, dígale al Señor, te prometo que no te vuelvo a fallar. Imposible. ¿Qué le va a prometer eso? ¿Qué cosas vamos a prometer si lo que tenemos es que acercarnos a Dios y es rogarle, Señor, no me dejes volver a fallar? Que es diferente. Señor, te prometo que a partir de hoy oro todos los días a las 6 de la mañana y después de 3 días estaba muerto de sueño para orar. Y entonces entendimos, o fui aprendiendo en mi corazón, no necesito llevar a la iglesia a comprometerse con algo, lo que necesito es poder escuchar a Dios, exponer con claridad su palabra y Dios hará en cada corazón con su palabra, obrará para que su palabra dé fruto. Él es el que se encarga. Mi palabra no regresará ¿qué? Vacía, sino que dará fruto para todo lo que la envíe, ¿cierto? Porque nosotros muchas veces somos muy emocionales o muy emotivos o para decir muchas cosas que las decimos más desde ese aspecto de nuestra vida, ¿cierto? Usted ha visto que cuántas cosas utilizamos los creyentes que por fe. No, hágale por fe, métase por fe. Y después no tiene con qué pagar. ¿Sí o no? Y estamos culpando a Dios porque nos metimos con cosas que no eran, porque utilizamos un mal, ¿sí o no? Por fe, si usted escuchó algo de Dios, créale a Dios y camine en lo que Dios dijo. Si Dios no le ha dicho nada, entonces Señor, muéstrame por dónde camino, porque el resto son todas las cosas que que yo empiezo a pensar y hacer, y que muchas veces no quiero escuchar lo que Dios me quiere hablar. Pedro fue rápido en hablar y tenía que aprender, porque Pedro, el Señor le habló diciéndole a todos los discípulos que ya iba a ser llevado a la cruz. Ustedes se van a escandalizar de mí. Y Pedro de una vez salió y dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. ¿Sí o no? Y aunque todos te abandonen, mi vida pondré por quién. ¿Sí o no? Mire, tenía una buena intención, pero eso todavía no estaba sentado ¿dónde? En el corazón, ¿cierto? Y cuántas cosas somos así prontos para soltarlas dentro de nuestro corazón y dentro de nuestra vida, ¿cierto? Hablamos cosas sin pensar, ¿cierto? El necio siempre tiene algo para decir. Y en esto, meditando esto, sí que aprendí, porque yo dije, uy Señor, ¿cuánto tengo aún que aprender para una consejería? Porque muchas veces uno ni siquiera acabó de escuchar a la persona y uno está interrumpiendo para dar la respuesta sin muchas veces ni siquiera tener un panorama completo para poder guiar a alguien, ¿cierto? Alguien empezó a contar su dificultad y apenas la está empezando a narrar y uno cree que ya tiene la respuesta sin ni siquiera haber escuchado a fondo el problema y ni siquiera haber, ¿cierto? Muchas veces entendí en estos días que hablé con alguien y después de que alguien habló conmigo me dijo, pastor, ¿y cuál respuesta me tiene? Y le dije, bueno, lo único que le puedo decir hoy es que voy a ir a orar y le voy a preguntar al Señor. No le tengo ninguna respuesta. Porque muchas veces creemos, y no me canso de decir esto, muchas veces creemos que si una persona es pastor tiene que saber de todo. Y a veces los pastores erramos queriendo descrestar que sabemos de qué.
que sabemos de todo. No, a mí no me da vergüenza decir, vea, de eso yo no sé. Yo de ese tema no he estudiado. Cuénteme a ver usted qué ha aprendido, yo qué aprendo, ¿cierto? Porque hay cantidad de cosas. El mundo de Dios es tan extenso que apenas he aprendido un qué, un poquitico nomás del Señor. Pero muchas veces uno cae en ese deseo de ser no prontos para oír y tardos para hablar. Queremos más bien oír muy poco y hablar qué, y hablar mucho, tener siempre algo que qué, que decir. Proverbios 10:19, ¿qué dice? Acompáñame allí. ¿Qué dijo Pedro? Aunque todos te negaren, yo no te voy a negar. ¿Qué palabras eran esas en ese momento? Palabras necias. Dice Proverbios 10:19, en las muchas palabras no falta el pecado, mas el que refrena su lengua es ¿qué? Es prudente. Mire lo hermoso. El necio siempre tiene algo que decir, algo que opinar, algo que soltar. Pero mire lo hermoso, el sabio muchas veces, sabiendo algo, muchas veces guarda silencio. Sabiendo. Muchas veces conociendo algo, guarda ¿qué? Silencio. De manera que todo eso nos lleva a aprender a ser ¿qué? Prudentes, aún con las cosas de ¿quién? Con las cosas del Señor, ¿cierto? Aún en cosas como, hay cantidad de gente que tiene el hábito de decir, Dios me dijo, Dios me mostró, ¿cierto? Y si Dios se lo dijo y se lo mostró, amén. El asunto es que a veces son más vicios y resabios que tenemos, ¿cierto? Para ponerle como un sello a lo que estoy diciendo, como que esto sí viene de parte de Dios, y después las cosas no salen, ¿y dónde queda el Dios me dijo? Si la palabra de Dios, si Dios dijo algo, se va a cumplir. Si Dios dijo algo, va a ser una realidad. Y necesitamos entenderlo y conocerlo de una manera muy especial. Lucas capítulo número 6, verso 41, nos deja ver mucho con este llamado a no ser tan rápidos para hablar y más bien detenernos a pensar, ¿cierto? ¿Cuánto daño hacemos nosotros con nuestra manera de hablar? Con nuestras palabras, ¿cierto? Con las cosas que muchas veces decimos porque las estamos pensando y muchas veces no solamente oímos cosas que no son ciertas, sino que esas cosas que no son ciertas las repetimos. Lucas 6:41 dice, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de ¿qué? De tu hermano. ¿Usted no ha visto que nosotros somos expertos en condenar duro en otros lo que también es condenable en quién? En nosotros. Lo perdemos de vista. Condenamos durísimo en otros lo que es condenable ¿quién? Lo que es condenable en nuestras propias vidas. Y eso no significa que no miremos lo que Dios condena. No significa que entonces cerremos los ojos para que no miremos lo que Dios no condena. No, es que no hagamos nada con aquello con lo que Dios va confrontando ¿qué? Nuestro corazón. Porque muchas veces Dios me está enseñando, pero yo no quiero aprender, pero sí quiero que otro aprenda. ¿Cierto? Hay cosas que yo no quiero hacer, pero sí quiero que otro ¿qué? Que otro haga. ¿Sí? Hemos colocado aquí ejemplos de papás que uno se encuentra diciéndole a uno, pastor, ore por mi hijo, es que yo quiero que mi hijo vaya a la iglesia. Mi mayor felicidad sería ver a mi hijo entregado al Señor. Vamos a orar por eso. ¿Y usted cuándo va a ir? No, es que yo quiero es que mi hijo se entregue al Señor. ¿Cierto? Pero ¿cuántas veces vivimos la vida cristiana así? Queremos ver que otros estén practicando la palabra, que otros la estén viviendo, pero muchas veces yo mismo no estoy dispuesto a vivir esa ¿qué?
a vivir esa palabra. De manera que tenemos un llamado a que nuestros corazones sean enseñados. Allá en el capítulo número 3 de Santiago, Santiago después de que dice no os hagáis muchos de vosotros maestros, empieza a hablar de la lengua, ¿cierto? ¿A quién le gusta que le digan chismoso? Ni al chismoso le gusta que le digan chismoso. ¿Cierto o no es cierto? Al mentiroso no le gusta que le digan mentiroso, ¿cierto? Pero en pocas palabras pudiéramos decir que Santiago está diciendo, vea, muéstrame tu lengua y te conozco por dentro. ¿Sí o no? Déjame escuchar qué hablas para saber qué hay dentro de tu corazón. ¿Qué dijo la palabra de Dios? Jesús mismo dijo, de la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca, ¿cierto? Muchas veces uno conoce lo que hay en el corazón de otra persona nada más escuchando la que. Uno escucha la queja, uno escucha el desaliento, el desánimo. Nada más en qué, en sus palabras está brotando todo lo que hay dentro de quién, dentro de su corazón. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que, el hombre malo del mal tesoro saca lo malo, porque de la abundancia del corazón ¿qué? Habla la boca, ¿cierto? Entonces no simplemente es ser diligentes en oír, y ese oír es oír al Señor, pero también pedirle al Señor, permíteme entender lo que me estás enseñando, pero también ser sabios en no estar afanados de qué hablar, simplemente por hablar, sino de que Dios nos dé la gracia de que esa palabra se vaya instalando en nosotros. Muchos dicen, los cristianos hablan muy bonito, se portan muy mal, ¿cierto? Entonces el asunto es cuando decimos cosas muy bonitas de la palabra, pero eso que decimos de la palabra no se nota en nuestro diario, ¿qué? En nuestro diario caminar. Porque muchas veces lo que empieza a evidenciarse es una falta del amor de Dios en nuestro corazón. En 1 Corintios 13 habla de si yo hablo lenguas angelicales o humanas y no tengo amor, soy como un címbalo, como un metal que resuena, ¿cierto? Y empieza a hablar de que muchas veces nosotros somos crueles dentro de nuestro caminar o dentro de nuestro corazón, estamos llenos de ira porque hemos acostumbrado nuestro corazón a acumular descontento dentro de nuestra vida. La ira ya es un cúmulo de descontentos en nuestro corazón. Van produciendo ¿qué? Un enojo, ¿cierto? Pero ¿qué dice la Escritura? El amor todo lo soporta. O sea, cuando nosotros nos aira todo, ¿qué está escaseando en nuestro corazón? El amor. O no tengo o tengo muy poco, porque el amor todo lo soporta, el amor todo lo espera, ¿cierto? El amor es paciente. Entonces eso va evidenciando una necesidad de vida dentro de ¿quién? Dentro de mi corazón. El amor no se irrita, el amor no guarda ¿qué? El amor no guarda rencor. Proverbios 14:29 dice la Escritura: el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. En pocas palabras, el que se prende con nada, rapidito le hace un despliegue a la necedad. Por eso dice la palabra de Dios, el que tarda en ¿qué? En airarse, ¿cierto? Entonces mire lo hermoso de toda esta palabra. La recomendación de Santiago es: sean prontos para oír, tardos para hablar, tardos para ¿qué? Para airarse, ¿sí o no? A nosotros cuánto nos enoja en lo que nosotros en lo que otros fallan, que no han mejorado, y nos da enojo. Y muchas veces son las mismas cosas en las que nosotros estamos fallando y en las mismas cosas en las que nosotros ¿qué? No hemos mejorado. Los buenos oyentes, encontré esto muy bonito, suelen ser buena compañía, suelen ser buenos amigos,
suelen ser buenos aprendices, suelen ser buenos maestros y suelen ser buenos consejeros. Los buenos oyentes, ¿cierto? Cuando escuchamos ¿a quién? Al Señor. Pasa ahí a Santiago capítulo número 1, verso 21. Santiago 1:21. Esa palabra que nosotros recibimos, sí, requiere algo en nuestro corazón. Que haya humildad en nuestra vida. Que haya humildad en nuestro corazón. Santiago 1:21 dice: por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar ¿qué? Vuestras almas, ¿cierto? Hay algo que Dios ya puso en nuestros corazones, pero ¿cuál es la disposición de eso que Dios ha plantado en nuestras vidas? Y se requiere ¿qué? Mansedumbre, se requiere humildad, se requiere sencillez. ¿Sabe por qué? Porque lo opuesto a eso es el orgullo. Y el orgullo es el que hace que yo recibo la palabra, ¿sí? Pero ya tengo a quién aplicársela. Santiago dijo que no fuéramos solamente oidores, sino que, sino hacedores, ¿cierto? Sino hacedores. Y muchas veces nosotros tenemos preciso la palabra. ¿Cuántas veces hemos podido llegar a pensar, si tal persona hubiera estado hoy en la prédica, esta prédica era para tal? Usted se va pensando enviársela a alguien, ¿sí? Pero más por dirección del Señor, más porque usted dice es que este tiene que oírla a ver si cambia, a ver si toma otra actitud, ¿cierto? A ver si aprende. Y muchas veces eso que estábamos mirando en el otro era lo que yo necesito ¿qué? Es lo que yo necesito aprender dentro de mi corazón. Es lo que yo necesito aprender dentro de mi vida. Y ahí es donde yo necesito entender que muchas veces yo estoy recibiendo la palabra, pero tengo una actitud de altivez en mi corazón frente a esa palabra. Y muchas veces estoy pensando que la palabra no es conmigo, sino es con quién, con otro. Y como estoy pensando que es con otro, ¿cierto? Esa palabra no produce fruto dentro de mi corazón. El orgulloso resiste siempre la voluntad de Dios expresada en su palabra. La resiste aún en silencio, no necesita decir palabras, ¿cierto? Y más en lo que vivimos hoy, que es, no estoy de acuerdo, eso no me parece, ¿cierto? Hay muchos que aún se congregan y piensan que este es un libro antiguo, que hay muchas cosas de aquí que ya no son aplicables. No, la palabra de Dios es eterna y para siempre. No importa, estaba tan vigente hace 2000 años como está tan vigente hoy. Y sigue vigente cuando pasen otros 2000 años o toda la eternidad. Muchas veces podemos recibir la palabra, pero el orgulloso puede llegar a sentir convicción de pecado. Pero una cosa es sentir convicción de pecado, pero muchas veces ese mismo orgulloso tiene dificultad para cambiar y para pedir perdón. Entonces sí recibe la palabra. Mire cuántas veces Dios nos ha hablado de algo y mientras estábamos ahí sentados, lo estábamos pensando: cuando salga voy a llamar a tal persona, le voy a pedir perdón, tengo que arreglar esto. Pero eso lo pensé mientras estaba en el culto. Se terminó el culto y apenas pasé en la puerta del culto, no me volví a acordar de todo eso que estaba llegando. ¿A dónde? A mi corazón y a mi vida. La palabra implantada. Yo tengo que recibir con humildad la palabra de Dios y someterme ¿a quién? Y someterme a ella. Dijo el salmista en el Salmo 119, 133: ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Mire, cuando recibimos la palabra va a guardar nuestro ¿qué? Nuestro corazón. La palabra de Dios va a guardar nuestras vidas. Volvamos allá a Santiago 1:22, ya vamos a terminar por esta mañana. Santiago 1:22 al 24 dice: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores,
engañándoos a vosotros mismos. Mire, hay un engaño más peligroso que el que puede traer el diablo. Hay un engaño más peligroso que el que puede proveer el mundo. Es el engaño que puede proveer nuestro propio corazón. Ese es el engaño más peligroso. Porque dice ahí, de manera muy especial, engañándoos a vosotros mismos. Cuando nosotros estamos conformes solamente con sentarnos a oír ¿qué? A oír la palabra, pero no queremos que esa palabra haga nada en nuestro ¿qué? En nuestro caminar. No haga nada dentro de nuestras vidas. Y aquí es donde se parte como el camino en dos: el oidor y el hacedor, ¿cierto? El oidor y el hacedor. Si hiciéramos un seguimiento a esas dos personitas, tomemos que en la misma iglesia hay un oidor y hay un hacedor. Entonces tú los miras dentro de la congregación y vas a ver que tal vez dentro de la iglesia los dos hacen lo mismo. Los dos oran, los dos cantan canciones, los dos leen su Biblia, los dos dicen amén a partes de la predicación, los dos salen contentos con el tema que se enseñó, ¿sí? Pero el asunto es, una vez salieron allí donde se ven tan parecidos el uno al otro, el oidor y el hacedor, ¿qué tal si después de que sale de culto nos fuéramos detrás de esos dos a casa? ¿Cierto? Y empezáramos a mirar su vida en la casa, su comportamiento en los negocios, de qué alimenta su corazón en las redes sociales, cuáles son sus comentarios, cuáles son sus palabras, ¿cierto? Y entonces ahí nos daríamos cuenta la diferencia entre el oidor y el hacedor. El oidor celebra el culto, el hacedor celebra que la palabra de Dios esté haciendo una obra dentro de su corazón. Ahí más adelante dice que el oidor es como el que se mira al espejo y después se fue y se olvidó, ¿cierto? ¿Cuántas veces se puede llegar a mirar al espejo una mujer? Yo he detallado unas cositas, no digo de quién. ¿Sí? Pero uno mira que las mujeres salen del baño o salen con la toalla, con otra toalla en la cabeza y pasan y se miran en el espejo con la toalla y todo eso. Entra, se ponen una blusa y un pantalón y se miran en el espejo, ¿cierto? Siempre están mirando cómo estoy, pero todo eso para mirar. Y si se miró en el espejo y lo que se le puso no le combina, o si lo que se puso no la hace ver bien, siempre la está llevando a ir a hacer algo y volver a mirarse a qué. Y entonces ya se puso la ropa que le gusta y va y mira, y ahora se puso los zapatos y vuelve y se mira. Y si no, vuelve y se los cambia y vuelve y se mira. Pero ya después viene y trae el maquillaje y se mira. Y después trae el cepillo y se peina y se mira, ¿cierto? De manera que cada vez que está mirando, eso le está mostrando cómo está, pero ella no quiere quedarse como estaba, ella quiere que haya un cambio, ¿sí o no? Rara vez pasa en lo natural que una mujer pase por el espejo, se vio espelucada, lagañosa, así toda, ¿sí o no? De esos que duermen y se le chorrean aquí la saliva y le quedó blanca casi, ¿cierto? Que rara vez pasa esa mujer y se mira en el espejo y dice, ay, pero hoy ya afán para el trabajo. No importa cuán afán tenga, ella vuelve y no va a dejar de mirarse en ese espejo porque no se le va a olvidar cómo se vio. Y es donde Santiago está diciendo, mire, si la palabra de Dios empieza a hablarte al corazón, no puedes olvidarte de que habló Dios a tu corazón. No puedes salir y haber visto lo que Dios te dejó ver que había que cambiar y salir y olvidarte de lo que Dios habló a tu corazón. No puedes salir y olvidarte, no puedes pasarlo por alto, porque si no te conviertes en alguien que escucha, ¿cierto? Mire, hay personas que memorizan la palabra, pero no viven la palabra, son oidores. Alguien decía que cuando yo aprendo la palabra y la utilizo simplemente para señalar a otros, no yo soy un hacedor sino un fariseo.
Cuando soy experto en aplicarle a otros la palabra, pero no en darme cuenta cómo esa palabra debe ser aplicada a mi propio ¿qué? A mi propio corazón. El hacedor se mira en el espejo y se da cuenta que su vida no puede seguir ¿qué? Igual. La palabra de Dios es un espejo que nos va dejando ver el estado de nuestro ¿qué? De nuestro corazón, nuestra condición, para que seamos transformados de una manera muy especial. Hay cosas que nos convierten solamente en oidores y no en hacedores. El Señor dijo: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Y esto puede ser de una manera muy especial repetitivo para nuestras vidas. Dice que comparó a dos hombres: al hombre que oyó las palabras y las hizo, con un hombre que construyó su casa sobre la roca. Pero a otro que oyó y no hizo nada con lo que recibió, a uno que construyó su casa sobre ¿qué? Sobre la arena. Y aquel que oyó y solamente se quedó en oidor, dice que cuando golpearon ríos, que cuando vino la lluvia, fue grande la ruina de aquella ¿qué? De aquella casa. Mis amados, no es simplemente tener un lenguaje cristiano. A veces tenemos lenguaje cristiano, pero no tenemos una vida en coherencia con lo que muchas veces decimos. Y ahí es donde necesitamos perseverar, como dice Santiago, en la palabra. El que mira atentamente en la perfecta ley. Alguien decía que uno puede mirar la palabra de Dios como un mundo de restricciones, de impedimentos, pero la Escritura la llama la ley de la libertad. ¿Y sabe por qué la llama la ley de la libertad? Porque esa ley puso unos límites para que yo viva dentro de esos parámetros. ¿De quién? De Dios. Y si esta alfombra fueran los límites de esa ley, mientras yo viva dentro de aquí, ¿cómo voy a vivir? En libertad. ¿Cierto? ¿Cuándo se rompe esa libertad? Cuando me salgo de lo establecido. ¿Por quién? Por el Señor. Cuando me salgo de eso establecido, se rompe la libertad para nuestras vidas. Y ahí dice que miremos atentamente en la ley de la libertad, perseverando en ella, que es donde necesito una y otra vez venir y escuchar al Señor. Jesús mismo dijo: bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. No simplemente los que vienen al culto, no simplemente los que se sientan y se conforman con una predicación, sino los que saben que necesitan oír a Dios, y cuando oyeron a Dios saben que necesitan humillarse delante de Dios para que Dios traiga la vida de esa palabra a su corazón. De manera que aquellos que perseveraban en la doctrina de los apóstoles no se dedicaron a cultos, se dedicaron a conocer al Señor, a oír al Señor. Porque cuando conocemos a Dios es cuando sabemos quiénes somos nosotros. ¿Y sabe dónde va a ser fortalecida nuestra fe? Conociendo a Dios. Porque cuando vamos cada día creciendo en saber quién es Él, es la única forma que va a crecer nuestra confianza. Porque independiente de lo que pase, tendremos claro que Dios tiene el control de todas las cosas. Absolutamente de todas las cosas. Afuera cada vez hay un caos mayor. El clima está loco. Las circunstancias están cada vez más difíciles. Esta semana a los servidores les compartí algo y les decía, hay una persona, un escritor de finanzas que muchas veces necesito consultar para cosas de la empresa. Y este hombre, sin ser religioso, decía: vean, viene una crisis económica mundial que no tiene antecedentes. ¿Y todo eso a qué nos lleva a nosotros? ¿A asustarnos? ¿A tener angustia y miedo en nuestro corazón? No, mis amados. Nos lleva a esa: necesito conocer más a Dios, para que cuando aparezcan todas esas situaciones pueda tener la convicción de que pase lo que pase,
Dios sostendrá nuestras vidas. Pregúntele a la viuda de Sarepta qué pasó allá esos meses con esa coquita de aceite y con esa. Pregúntele a los israelitas qué pasó 40 años donde Dios les sirvió el maná y sacó agua de la roca. Y eso nos tiene que llevar a conocer a Dios, no solamente a ser oidores, sino a ser hombres y mujeres que intimemos y conozcamos a quién, a Dios. Él dijo que estaría con nosotros todos los días y el que lo dijo lo cumplirá. Amén. Vamos a